Imagina la escena, un tablero de madera con letras y números, un puntero que se desliza como por arte de magia, deletreando mensajes del más allá. Para muchos es un juego de salón, una forma de ponerle emoción a una fiesta. En Cuba y en buena parte de América Latina, jugar a la Ouija se ha vuelto un pasatiempo casi inocente, una manera de buscar un susto fácil, sin pensar en las consecuencias. Pero, ¿y si te dijera que ese juego es en realidad una puerta abierta de par en par? Y no a un mundo de paz, sino a un laberinto de influencias que no conoces y que pueden ser peligrosas. Y si todas esas ideas que tienes sobre los espíritus, la mediunidad y el más allá, formadas por el cine de terror y las supersticiones, fueran en realidad una trampa, la verdad es mucho más compleja y sí, tiene más riesgos de lo que la gente cree. El problema no es el espiritismo en sí, sino cómo se ha distorsionado la ignorancia con la que muchos lo practican. Hoy no vamos a contarte leyendas urbanas ni a meterte miedo, todo lo contrario. Vamos a encender la luz, vamos a desmentir con lógica y razón las 5 mentiras más peligrosas que te alejan de la auténtica doctrina espírita y te exponen a influencias que no quieres en tu vida. Y para eso nos apoyaremos en el trabajo del hombre que codificó esta doctrina, Hippolyte Léon Denisard Rivel, mucho más conocido por su seudónimo, Allan Kardec. A mediados del siglo XIX, este pedagogo francés no se inventó nada. Lo que hizo fue investigar, observar y organizar metódicamente las comunicaciones que recibía de espíritus superiores. El resultado fueron obras fundamentales como el Libro de los Espíritus y el Libro de los Médiums. El espiritismo, según Kardec, es una ciencia que observa, una filosofía que explica y una moral que guía. Estudia qué son los espíritus, de dónde vienen, a dónde van y cómo se relacionan con nuestro mundo. No es un juego, no es un pasatiempo, es una disciplina seria que exige estudio, moralidad y un respeto profundo. Hoy vamos a separar el grano de la paja, la doctrina de la superstición, y te vamos a mostrar por qué saber un poco y mal es infinitamente más peligroso que no saber nada. Así que prepárate porque vamos a derribar algunos mitos que quizás has creído toda tu vida. Empecemos por el mito más famoso y francamente el más irresponsable de todos. La idea de que la Ouija es un método seguro para contactar espíritus o peor, que es solo un juego de mesa. Esta creencia está por todas partes. La ves en fiestas de adolescentes, en reuniones de curiosos, donde la gente sin la más mínima preparación busca un escalofrío, una prueba de que hay algo del otro lado. La Ouija, patentada en 1890 como un juguete, jamás fue parte de la metodología seria del espiritismo. Su fama se disparó gracias al cine de terror, que la convirtió en el símbolo de la invocación demoníaca. Pero su verdadero peligro, aunque no es tan de película, es muy real. Entonces, ¿cuál es el problema con la Ouija según la doctrina espírita? Su falta total de filtro. Imagina que tu mente es una casa. Practicar la mediumnidad de forma seria, estudiada y guiada es como abrir la puerta principal sabiendo a quién esperas, con una mirilla y una cadena de seguridad. Tú controlas quién entra. La Ouija, en cambio, es como arrancar todas las puertas y ventanas de tu casa. Pararte en medio de una calle abarrotada y gritar: «Aquí estoy, pase quien quiera». No tienes ningún control. Allan Kardec, en el Libro de los Médiums, advierte una y otra vez contra los métodos improvisados y el contactar al mundo espiritual por pura curiosidad. La mediunidad no es un acto mecánico de poner las manos sobre algo. Es un fenómeno que se basa en la sintonía de energías y, sobre todo, en la sintonía moral. La ley que manda aquí es la de afinidad. Lo semejante atrae a lo semejante.
Entonces, cuando un grupo se reúne sin un propósito noble, sin conocimiento, sin una brújula moral y movido solo por la curiosidad o las ganas de ver algo espectacular, ¿qué clase de espíritus crees que van a atraer? La doctrina es muy clara. Atraerán a espíritus inferiores. Hablamos de espíritus que todavía están muy apegados a lo material, que son ignorantes, bromistas, mentirosos o directamente malintencionados. Para ello, estas sesiones frívolas son el parque de diversiones perfecto. Se entretienen a costa de los ingenuos, engañan y, en el peor de los casos, establecen una influencia pesada y dañina. Kardec no habla de posesión, como en las películas, donde un demonio te roba el cuerpo. Habla de obsesión, que es un proceso gradual en el que un espíritu inferior empieza a dominar la mente y la voluntad de una persona. Este proceso tiene niveles. Comienza con la obsesión simple, cuando un espíritu molesto se entromete, interrumpe o da mensajes falsos. De ahí puede escalar a la fascinación, que es mucho más peligrosa. Aquí, el espíritu engañador paraliza tu juicio, te hace aceptar las ideas más ridículas como si fueran la verdad absoluta. La persona fascinada no se siente engañada, al contrario, se siente la elegida, la portadora de una misión única y no escucha a nadie. El último grado es la subyugación, que es un dominio casi total del cuerpo y la mente, donde el espíritu puede obligar a la persona a hacer cosas absurdas o peligrosas. Y todo esto puede empezar con un juego de Ouija. La persona queda tan impresionada con los mensajes que empieza a consultar el tablero para todo, a depender de sus supuestos guías, sin darse cuenta de que ha caído en una red de mentira tejida por entidades que se alimentan de su ingenuidad. En lugares como Cuba, donde a veces la línea entre el juego y el ritual es muy fina, estas prácticas sin conocimiento son un caldo de cultivo para desequilibrios que luego la gente atribuye a brujería, cuando en realidad la puerta la abrió uno mismo por ignorancia. El espiritismo serio enseña que toda comunicación debe hacerse en un ambiente de estudio, respeto y con un objetivo moral elevado. La caridad, la instrucción, el consuelo. Un médium debe ser alguien que estudia, que lucha por ser mejor persona y que actúa con humildad. La Ouija y otros métodos automáticos no son diabólicos, son solo herramientas. El peligro está en usarlas sin leer el manual de instrucciones. Y ese manual es la moral y el conocimiento profundo de la doctrina. Intentar hablar con el más allá sin esa preparación es como querer pilotar un avión solo porque has visto muchas películas de piloto. Lo más probable es que termine en desastre. Este es uno de los mitos más bonitos y por eso mismo uno de los más peligrosos. Nace de una visión idealista e ingenua del mundo espiritual. Mucha gente, sobre todo quienes han perdido a un ser querido, se acercan a la mediunidad creyendo que cualquier espíritu que aparezca será un ángel, un guía de luz o su familiar que viene a traer paz. En la mente popular, el más allá es un lugar de sabiduría instantánea. Se asume que al morir, ¡puf!, nos volvemos sabios, buenos y lo sabemos todo. La doctrina espírita, basada en la comunicación con miles de espíritus de todo tipo, nos muestra una realidad muy diferente y mucho más lógica. El mundo espiritual no es un reino homogéneo, es un espejo de nuestro propio mundo, con la misma increíble diversidad de inteligencia, morales y conocimiento. La muerte, nos dice Kardec, no transforma a nadie mágicamente. Quien fue bueno, honesto y estudioso aquí, lo seguirá siendo como espíritu, pero quien fue egoísta, mentiroso, ignorante o cruel, no se convierte en un sabio iluminado solo por dejar el cuerpo. Sigue siendo el mismo, con sus defectos, sus prejuicios y su visión limitada. En el libro de los espíritus, Kardec nos da una escala espírita para clasificar los diferentes órdenes de espíritus. Abajo del todo están los espíritus imperfectos. En ellos, la materia todavía domina sobre el espíritu. Se caracterizan por la ignorancia, el orgullo, el egoísmo y todas las malas pasiones.
Y ojo, porque hay de todo: impuros, ligeros, falsos sabios, neutros, bromistas. Son justamente estos los que acuden en masa a las sesiones frívolas y a los llamados de gente sin preparación. ¿Por qué? Porque sienten afinidad con la curiosidad ociosa y la falta de seriedad. Les divierte engañar, asustar o simplemente hablar de tonterías. Más arriba en la escala están los espíritus buenos, en quienes el espíritu ya predomina. Sus cualidades son la bondad, el deseo de ayudar y un saber más puro. Y en la cima están los espíritus puros, que han alcanzado la máxima perfección moral e intelectual. Ellos no se comunican a cada rato ni por trivialidades. Sus mensajes son siempre útiles, profundos y buscan nuestro crecimiento. Así que la idea de que todos los espíritus traen paz es una mentira peligrosa que te deja totalmente desarmado. Kardec insiste en que lo más importante en la mediumnidad es el discernimiento. Hay que analizar los mensajes con la misma lógica que usarías con una persona de carne y hueso. En una de sus advertencias más serias, los propios espíritus superiores nos dicen: los espíritus no tienen el conocimiento supremo. Su opinión no es más que una opinión personal. No se debe dar ciegamente crédito a todo lo que dicen. Esta es la clave de la seguridad. Los espíritus inferiores a menudo intentan impresionar con un lenguaje rebuscado, usando nombres de grandes filósofos o santos, o haciendo predicciones espectaculares. Su meta es fascinarte, pero su verdadera naturaleza siempre se delata. ¿Cómo? Kardec nos da una guía infalible: la moralidad del mensaje. Los espíritus verdaderamente superiores nunca te aconsejarán nada que vaya contra la caridad, la humildad y el amor al prójimo. Su lenguaje es siempre claro, bueno y sin contradicciones. Jamás alimentan tu orgullo o tu pereza. Su objetivo no es satisfacer tu curiosidad, sino ayudarte a ser mejor. En cambio, los espíritus inferiores se contradicen. Sus consejos son a menudo inmorales o absurdos, crean peleas y se enfocan en intereses materiales. Si un espíritu te dice que eres un médium elegido, destinado a una gran misión sin necesidad de estudiar o mejorar, casi seguro es un farsante que le está hablando a tu vanidad. Si te ofrece los números de la lotería o soluciones mágicas para tus problemas, es un espíritu bromista que se está riendo de ti. Creer que todo mensaje del más allá es sagrado es renunciar a tu razón y a tu libertad. El espiritismo es, antes que nada, una escuela de lógica. Nos enseña a analizar fríamente el contenido del mensaje. La verdadera comunicación espírita no busca el asombro, sino construir el alma. Confiar ciegamente es el camino más corto al engaño y la obsesión. La paz no viene de todos los espíritus, viene de sintonizar con aquellos que ya la encontraron a través de su propio esfuerzo. Este mito es la otra cara de la moneda del anterior y es igual de dañino. Mientras unos idealizan el mundo espiritual, otros lo demonizan por completo. Esta visión, alimentada por siglos de teología dogmática y por la industria del cine de terror, pinta al espiritismo como un portal directo al infierno, una práctica que invoca demonios y que termina en posesiones terroríficas. En lugares con un fuerte sincretismo religioso como Cuba, la confusión es todavía mayor y la gente mezcla conceptos, creando un miedo generalizado a que cualquier contacto con espíritus sea una invitación a fuerzas malignas. Aquí, la doctrina espírita es radicalmente clara y lógica y rompe por completo con la idea del bien y el mal como dos fuerzas absolutas en guerra. Para el espiritismo, los demonios, tal como los pinta la teología tradicional, seres creados para el mal, en guerra contra Dios, simplemente no existen. Entonces, ¿qué son esas entidades que se manifiestan con maldad, que incitan al odio y al vicio? La respuesta de Kardec es profunda y está totalmente ligada a la idea de evolución. No son demonios, son espíritus humanos imperfectos, son almas como nosotros, pero que están en un estado de gran atraso moral e intelectual. Son seres que, en sus muchas vidas,
han cultivado el orgullo, el egoísmo y el odio. Su maldad no es su esencia, sino el resultado de su ignorancia y de su propio sufrimiento. Son en el fondo grandes enfermos del alma. Esta visión lo cambia todo. No estamos lidiando con una fuerza cósmica del mal. Estamos tratando con nuestros propios hermanos en la creación que están en una etapa evolutiva más baja. Dios, en su infinita bondad, no crea a nadie para ser malo eternamente. A todos nos crea simples e ignorantes, con la capacidad de evolucionar a través de nuestro libre albedrío y la reencarnación. Estos espíritus malos son almas que están en los primeros peldaños de ese largo camino o que se han desviado temporalmente por sus decisiones, pero, igual que nosotros, están destinados a progresar y, con el tiempo, a través de muchas experiencias y sufrimientos, se cansarán del mal y tomarán el camino del bien. Del mismo modo, el concepto de posesión satánica se reinterpreta. Como ya dijimos, el espiritismo no habla de posesión en el sentido de que un espíritu pueda robarte el cuerpo. Eso es imposible. Lo que sí existe y es muy real es la obsesión y, en su grado máximo, la subyugación. En la subyugación, un espíritu perverso ejerce tal dominio que parece que ha tomado el control, pero el alma de la persona sigue ahí, aunque esté paralizada, como un piloto que ha perdido los controles del avión. La buena noticia es que, a diferencia de la idea de una posesión que necesita un exorcismo, la obsesión es curable. ¿Cómo? No con rituales mágicos, sino yendo a la raíz del problema, la sintonía moral. La obsesión solo es posible porque hay afinidad entre el que obsesiona y el obsesionado. El espíritu inferior se agarra de los defectos de la persona, su orgullo, su egoísmo, sus vicios. Para romper ese lazo, la persona tiene que hacer una profunda reforma personal. Tiene que cultivar la humildad, la caridad, la paciencia y la oración sincera, que no es repetir palabras, sino un impulso del corazón hacia Dios. El papel de un centro espírita serio en estos casos es el de un hospital del alma, con la oración en grupo, los pases magnéticos y sobre todo dialogando caritativamente con el espíritu obsesor para despertarle la conciencia, se ayuda a ambos a sanar. No se trata al espíritu perturbador como a un demonio al que hay que expulsar con odio, sino como a un hermano enfermo al que hay que ayudar con amor y firmeza. Por lo tanto, el miedo a invocar demonios no tiene fundamento si la práctica se hace con seriedad y con un propósito elevado. La mejor protección contra cualquier influencia negativa no es un amuleto ni un ritual, sino la pureza de nuestro propio corazón y la elevación de nuestros pensamientos. Este mito crea una barrera de misterio y elitismo alrededor de algo que, en el fondo, es natural. La creencia popular, muy influenciada por la ficción, es que la mediunidad es un superpoder que solo tienen unos pocos elegidos. Algunos lo ven como una bendición, otros como una maldición. Esta visión genera dos problemas. Por un lado, muchos que tienen una sensibilidad natural la reprimen por miedo. Por otro, los que sí la manifiestan corren el riesgo de sentirse especiales y superiores, abriendo la puerta al orgullo. La doctrina espírita desmonta por completo esta idea. Allan Kardec, en el libro de los Mediums, establece algo revolucionario y muy lógico. La mediunidad no es un privilegio, es una facultad orgánica del ser humano. En una de sus frases más famosas afirma: todo aquel que siente en un grado cualquiera la influencia de los espíritus es, por ese mismo hecho, medium. Esto significa que, en el fondo, todos somos mediums. La sensibilidad al mundo espiritual es una capacidad natural, como ver u oír. La diferencia es que, mientras la mayoría la tenemos en un grado básico e inconsciente, como la intuición o la inspiración, en algunas personas se manifiesta de forma muy clara y produce fenómenos evidentes como la escritura automática o la clarividencia. Kardec la compara con el talento para la música o la pintura. Todos podemos aprender a tocar un instrumento, pero solo algunos tienen el genio para ser grandes artistas.
De igual forma, todos tenemos la facultad mediúmnica latente, pero solo en algunos se presenta de forma pronunciada. No es un don sobrenatural, sino una disposición del cuerpo y del espíritu. Pero, y aquí viene lo importante que el mito ignora, tener la facultad no es suficiente. Tener un piano de cola en casa no te convierte en pianista. De la misma manera, tener una mediumnidad evidente no te convierte en un buen medium. Kardec insiste en que la mediumnidad sin estudio y sin moralidad es una caña que se dobla con cualquier viento, ¿no? Una fuente de problemas y engaño. Por eso, el libro de los mediums no es un manual para hacer mediums, sino una guía para usar la facultad de forma segura cuando ya existe. El desarrollo mediúmnico que propone el espiritismo no tiene nada que ver con rituales mágicos y se basa en 3 pilares fundamentales. Estudio serio. El medium debe conocer a fondo la doctrina, debe entender cómo son los espíritus, cómo se comunican, los tipos de obsesión y sobre todo cómo saber si un espíritu es bueno o es un farsante. Sin este conocimiento, el medium es un barco sin timón. Práctica disciplinada. La mediumnidad debe practicarse en un grupo espírita serio, con gente de más experiencia. El grupo actúa como un equipo de protección que ayuda a analizar los mensajes y a socorrer a los espíritus que lo necesiten. Practicar solo y sin guía es muy desaconsejable. Reforma moral. Este es el pilar más importante. Kardec repite sin cansancio que la calidad de los mensajes depende directamente de la calidad moral del medium. Un medium vanidoso, egoísta o interesado en el dinero se convierte en un imán para espíritus que son igual que él. Solo esforzándose por ser mejor persona cada día, cultivando la humildad, la paciencia y el desinterés, el medium puede sintonizar con los espíritus buenos. La moralidad es el antiséptico del alma. Así que la mediumnidad no es para elegidos, sino para trabajadores dedicados. Es una responsabilidad, no un privilegio. Es una herramienta para servir y para crecer, no un espectáculo de feria, ni un oráculo para adivinar el futuro. Quien se crea un elegido y piense que no necesita estudiar ni mejorar, ya está bajo la influencia de espíritus orgullosos y va camino de un engaño doloroso. La verdadera mediunidad es la que se ejerce con humildad, con caridad y con el único fin de hacer el bien. Esta es quizás la confusión más grande de todas. Mucha gente ve el espiritismo como una religión más, con sus curas, sus dogmas y sus rituales. Esta idea es muy común en países como Brasil o Cuba, donde el espiritismo se ha mezclado con otras prácticas, dando lugar a formas sincréticas como la umbanda o el espiritismo cruzado. Ahí sí es común ver altares con santos, velas, ofrendas y jerarquía. Todo eso es muy respetable como manifestación de fe, pero no es el espiritismo que codificó Allan Kardec. Kardec fue muy claro al definir su doctrina. El espiritismo tiene un triple aspecto. Es a la vez una ciencia, una filosofía y tiene consecuencias morales. Vamos a ver qué significa esto, porque es la clave para entender por qué no es una religión tradicional. Como ciencia, Kardec no empezó con una revelación divina. Empezó observando hechos, las mesas que se movían, los golpes en la pared, la escritura automática. Aplicó el método científico de su época. Observó, comparó, analizó y dedujo las leyes que gobernaban esos fenómenos. El libro de los médiums es básicamente un tratado de ciencia experimental aplicada al mundo espiritual. Por eso el espiritismo no pide fe ciega, pide que estudies y que pases todo por el filtro de la razón. Como filosofía, de las conclusiones que sacó al observar las comunicaciones con los espíritus, se deriva toda una filosofía. Una que responde a las preguntas del millón. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué sufrimos? El espiritismo ofrece respuestas lógicas basadas en la inmortalidad del alma, la evolución de los espíritus, la reencarnación para progresar y la ley de causa y efecto como motor de la justicia, como consecuencia moral. Y aquí está la parte religiosa,
pero en un sentido muy diferente. El espiritismo no tiene dogmas, ni rituales, ni sacramentos, ni sacerdotes, ni templos lujosos. La religión en el espiritismo es la consecuencia moral que sale de su filosofía. Si entiendes que eres un espíritu inmortal, que está evolucionando, que la vida sigue y que vas a cosechar lo que siembres, la moral deja de ser una orden y se convierte en una necesidad inteligente para tu propia felicidad. La máxima moral es la del Cristo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pero no como un dogma, sino como la ley más perfecta para evolucionar, confirmada por los espíritus superiores. Por eso el espiritismo puro de Kardec no hace sacrificios de animales, no usa tabaco ni alcohol en sus reuniones, no tiene altares con ofrendas. Una reunión espírita seria es simple: una mesa, silla, agua para fluidificar y, lo más importante, el estudio del Evangelio a la luz de la doctrina y la oración sincera. No se nos pide creer, se nos pide estudiar, comprender y sobre todo esforzarnos por ser mejores personas cada día. Esa es la única práctica que de verdad importa. Hemos desmontado mitos, separado la superstición del conocimiento y la ignorancia de la razón. Pero este es solo el primer paso. Si algo de esto te hizo clic, si sientes la necesidad de entender más y protegerte de los riesgos de una práctica improvisada, la solución no es el miedo, es la educación. El conocimiento es tu mayor defensa. Por eso te invito a que busques las obras fundamentales de Allan Kardec, el libro de los espíritus, que es la columna vertebral de la filosofía, y el libro de los médiums, la guía práctica indispensable. Léelos con la mente abierta, pero de forma crítica. Busca centros espíritas serios en tu comunidad, esos que se dedican al estudio metódico de Kardec y a la caridad, lejos del show y del interés económico. Recuerda, el objetivo del espiritismo no es convertirte en un cazador de fantasmas, sino en el arquitecto de tu propia evolución. Si este video te ha aclarado las cosas, si te ayudó a derribar prejuicios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguiremos explorando la auténtica doctrina espírita, llevando luz donde hay oscuridad y conocimiento donde reina el mito. Comparte este video con alguien a quien creas que le puede servir. Ayúdanos a difundir un mensaje de estudio, razón y responsabilidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Hemos visto que la Ouija no es un juego, sino una puerta sin control, que no todos los espíritus son buenos y sabios, y que nuestra mejor defensa es la razón y el criterio moral. Hemos aclarado que no existen demonios, sino hermanos nuestros que sufren por su propia ignorancia, y que la cura para su influencia es nuestra propia mejora. Descubrimos que la mediumnidad no es un don mágico, sino una facultad natural que exige estudio y moralidad. Y finalmente entendimos que el espiritismo no es una religión de rituales, sino una filosofía que nos invita a vivir la moral de Cristo a través de la razón. El hilo que une todo esto es una idea simple pero potente. En el espiritismo, como en la vida, no hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo hay estudio, trabajo, disciplina y sobre todo el esfuerzo constante por ser mejor persona. El mundo espiritual no es un parque de atracciones ni una casa del terror. Es la dimensión en la que todos viviremos algún día y cuyas leyes debemos empezar a comprender ahora. No le temas al espiritismo, teme a la ignorancia, a la frivolidad y a la vanidad. Si abordas este conocimiento con el respeto y la seriedad que merece, en lugar de peligros, encontrarás una fuente inagotable de consuelo, esperanza y un camino claro para tu propio crecimiento. La verdadera protección no es un amuleto, es el conocimiento, y la decisión de buscarlo es solo tuya.